Buenas noches, buscadores de la verdad y exploradores de lo desconocido. Bienvenidos a Perturbador, el espacio donde las preguntas más oscuras y los misterios más inquietantes encuentran su lugar. Esta noche caminaremos por senderos llenos de sombras y ecos que el tiempo no ha podido silenciar. Hablaremos de crímenes sin resolver, historias que dejaron cicatrices en la historia y que aún hoy susurran su enigma al oído de quienes se atreven a escucharlas. ¿Qué secretos se ocultan tras las pistas olvidadas? ¿Quiénes fueron las víctimas y quiénes los verdugos que escaparon al castigo? Bueno, pues en esta misión, donde la realidad y el misterio se entrelazan, los quiero invitar a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar lo que creíamos saber. Esto es Perturbador. Acomódense y mantengan la mente abierta, porque aquí lo inexplicable está por comenzar. Hoy, en Perturbador, crímenes sin resolver, parte 1. ¿Están listos? Entonces, comencemos. En las vastas páginas de la historia, donde se narran relatos de justicia, redención y castigo, existen rincones oscuros que parecen resistirse al entendimiento humano. Son los lugares donde habitan los crímenes sin resolver. Enigmas que desafían el paso del tiempo y nuestra propia capacidad de desentrañar la verdad. Estos casos, lejos de ser meros sucesos olvidados, se convierten en algo más profundo. Heridas abiertas en el tejido de la realidad. Ecos que resuenan en el presente cargados de incertidumbre y desasosiego. Cada crimen sin resolver nos enfrenta a un universo de preguntas sin respuestas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y por qué? Todas estas son interrogantes que se clavan como espinas en quienes se atreven a mirar de cerca estos misterios. En ellos, las víctimas no solo perdieron sus vidas, sino también la oportunidad de que se hiciera justicia. Familias enteras quedaron atrapadas en el limbo eterno, buscando respuestas en la nada, mientras los perpetradores, como sombras sin rostro, desaparecieron en el aire, dejando tras sí un rostro de confusión, miedo y conjeturas. Estos casos son espejos inquietantes que nos muestran los límites de la ciencia, la ley y la lógica. Por más avanzados que seamos como sociedad, hay historias que permanecen envueltas en un velo de misterio, como si estuvieran destinadas a ser incomprensibles, como si guardaran secretos que el mundo no está listo para conocer. En cada uno de ellos encontramos piezas sueltas de un rompecabezas incompleto. Una huella fuera de lugar, una nota enigmática, un testigo que vio algo pero no lo suficiente. Y la pregunta es, ¿por qué nos fascinan tanto los crímenes sin resolver? Bueno, pues tal vez porque en ellos vemos reflejada nuestra propia vulnerabilidad. El miedo latente de que incluso en un mundo regido por leyes y reglas existe el caos, lo inexplicable y lo aterrador. Cada vez que volvemos la mirada a estos casos, no solo buscamos respuestas, sino que nos adentramos en lo más oscuro de nuestra naturaleza, donde el bien y el mal se entrelazan en formas que apenas comprendemos. Los escenarios de estos crímenes son tan variados como las historias mismas. Una habitación clausurada donde no debería haber escapatoria, un sendero en el bosque que se traga a un caminante para nunca devolverlo, una carretera solitaria donde la última señal de vida fue un auto detenido al borde del camino. En cada caso hay detalles que hielan la sangre
y que a pesar del tiempo transcurrido, siguen causando escalofríos. Una ventana cerrada desde dentro, un mensaje grabado en un lugar imposible, un testimonio que parece demasiado fantasmal para ser cierto. Sin embargo, estos misterios no solo habitan en el pasado, a veces parecen emerger en nuestro presente, como si las sombras de estos crímenes aún caminaran entre nosotros. Quizás lo más perturbador es imaginar que el culpable nunca fue atrapado, que podría estar viviendo una vida normal, observando desde la penumbra mientras el resto del mundo intenta dar sentido al caos que dejó tras de sí. En esta travesía nos adentraremos en las historias que han desconcertado a los investigadores, han obsesionado a los expertos y han dejado sin aliento a quienes las han escuchado. Casos que desafían las reglas de lo lógico, donde cada pista parece un acertijo y cada respuesta conduce a nuevas incógnitas. Estos crímenes no son solo sucesos aislados, son monumentos al misterio, recordatorios de que hay fuerzas y eventos que escapan a nuestra comprensión. Los crímenes sin resolver son más que enigmas. Son pruebas de que en el corazón del ser humano siempre habrá un rincón oscuro, un lugar donde se mezcle el miedo, la curiosidad y la obsesión por desentrañar lo que se oculta en las sombras. Y mientras existan estos misterios, continuaremos buscando, mirando hacia el abismo, preguntándonos si algún día encontraremos la verdad. ¿O será que hay secretos que están destinados a permanecer en el silencio eterno? Así que, bienvenidos. Y antes de empezar, saludo a Ángel, a Osvaldo, a Manu, a Solya. Y, a ver, por aquí me dice Gio, no me veo. Pues no, porque la historia no se trata de mí, ni de enseñarles mi cara, sino son historias en las que ustedes tienen que usar su imaginación. No quiero que tengan distracciones con imágenes que no tienen nada que ver con la historia, y ustedes mismos ponen el escenario y los rostros a todos los, ¿cómo se les llama? A todos los protagonistas de estas historias. Ángel, muy buenas noches. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos? El primer caso es el misterioso caso de Madeleine McCann, que es una historia de esperanza y sombras. Así que muy atentos porque comienza el caso. La tarde del 3 de mayo de 2007 comenzó como cualquier otro día para la familia McCann, quienes se encontraban disfrutando de unas vacaciones familiares en Praia da Luz, un apacible y pintoresco pueblo costero en el Algarve, Portugal. Los McCann, originarios del Reino Unido, eran una pareja de médicos formados por Kate y Jerry, quienes viajaban acompañados por sus 3 hijos, Madeleine, de casi 4 años, y los mellizos Sean y Amélie, ambos de 2 años. Sin embargo, lo que debía ser un tiempo de descanso y alegría, se transformó en uno de los misterios más mediáticos y desconcertantes de las últimas décadas. Madeleine McCann, una niña de grandes ojos azules y cabello rubio, desapareció esa noche bajo circunstancias que han desconcertado al mundo y que hasta hoy permanecen rodeadas de incertidumbre, teorías y preguntas sin respuesta. Su caso no solo se convirtió en un símbolo del dolor de una familia desgarrada, sino en un enigma que ha obsesionado investigadores, periodistas y al público en general. Miren, la familia McCann
se hospedaba en un departamento vacacional ubicado en el Ocean Club Resort, un lugar que era conocido por su tranquilidad. La rutina del día había transcurrido sin sobresaltos. Juegos en la piscina, paseos bajo el sol portugués y momentos de descanso en la compañía mutua. Esa noche, Kate y Jerry decidieron cenar con sus amigos en el restaurante Tapas, ubicado dentro del complejo a unos 50 metros del departamento donde dormían sus 3 hijos. Aunque los niños fueron dejados solos, los McCann y sus amigos establecieron un sistema de vigilancia. Este consistía en que cada media hora uno de los adultos se turnaba para verificar que los pequeños estuvieran bien. Era una práctica común entre los vacacionistas del lugar, pero esta decisión, aparentemente inofensiva, se convertiría en el inicio de una pesadilla que cambiaría sus vidas para siempre. Alrededor de las 9:05 de la noche, Jerry, o sea, el padre de los niños, fue el primero en revisar el departamento. Todo parecía estar en orden, los niños dormían plácidamente y no había señales de absolutamente nada inusual. A las 9:30 de la noche, un amigo de la familia, Matthew Oldfield, ofreció hacer la siguiente revisión. Sin embargo, en lugar de entrar al dormitorio de los niños, solo echó un vistazo rápido desde la puerta, confirmando que el ambiente pues estuviera silencioso. Fue a las 10 de la noche cuando la mamá, Kate McCann, regresó al departamento y descubrió lo inimaginable. Al entrar al dormitorio, notó que pues, la ventana estaba abierta y que Madeleine no estaba en su cama. En su lugar encontró un silencio inquietante y un vacío que no podía explicarse. Llenando el lugar con gritos de angustia, Kate corrió hacia el restaurante para alertar a los demás, pronunciando las palabras que desde entonces resuenan en la memoria colectiva. ¡Se la llevaron! ¡Se llevaron a nuestra Madeleine! La desaparición de Madeleine desató un caos inmediato en el complejo vacacional. Vecinos, empleados del resort, turistas e incluso residentes locales se unieron en la búsqueda frenética. Se revisaron calles, playas y propiedades cercanas, pero no se encontró rastro alguno de la niña. La policía portuguesa, conocida como la Policía Judicial, llegó a la escena horas después, enfrentándose desde el principio a críticas por su manejo del caso. La escena del crimen, pues clave en cualquier investigación, fue contaminada por la cantidad de personas que habían ingresado al departamento antes de la llegada de los peritos. Huellas periciales y pistas cruciales pudieron haberse perdido para siempre. A pesar de estos contratiempos, la búsqueda continuó, pero lamentablemente sin resultados inmediatos. Lo que ocurrió después de la desaparición de Madeleine, pues fue algo que pocas veces pues ha visto o se ha visto en la historia de los casos criminales. La historia de la niña capturó la atención mundial. Su rostro apareció en portadas de periódicos, noticieros y redes sociales. La familia McCann, desesperada por encontrar a su hija, comenzó una intensa campaña mediática, apareciendo en entrevistas y solicitando incluso ayuda internacional. Numerosas celebridades como J.K. Rowling y David Beckham se unieron a la causa, apoyando económicamente a la búsqueda y promoviendo la difusión del caso. Sin embargo, esta exposición también trajo consigo una ola de especulaciones, teorías y críticas hacia la propia familia McCann, quienes fueron acusados de negligencia por dejar a sus hijos solos. Con el tiempo, el caso de Madeleine McCann dio lugar a numerosas teorías. Algunas
más plausibles que otras. Por ejemplo, se manejó que pudo haber sido un secuestro por una red de tráfico de personas. Una de las hipótesis más difundidas sugiere que Madeleine pudo haber sido víctima de una red internacional de tráfico infantil y su apariencia física, pues siendo una niña caucásica, rubia y de ojos azules, podría haberla convertido en un objetivo para estos grupos. La segunda teoría que se barajó fue un robo que salió mal. O sea, otra posibilidad es que Madeleine se haya cruzado accidentalmente con un ladrón que irrumpió en el departamento y al ser descubierta decidieron llevársela para pues, evitar ser identificados. La teoría número 3, que es la implicación familiar. Y es que en un giro oscuro, algunos investigadores portugueses llegaron a considerar que los propios McCann podrían haber estado involucrados en esta desaparición. Ya sea pues, por un accidente encubierto o por los motivos más siniestros. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas contundentes para sustentar esta teoría. La teoría número 4, un depredador solitario. Y es que algunos testigos reportaron haber visto a un hombre extraño merodeando cerca del departamento esa noche, descrito como un individuo de aspecto pues desalineado, sin presencia digamos, visible, porque venía como un poco cubierto. Y esta presencia en realidad ha alimentado la teoría de que Madeleine pudo haber sido víctima de un secuestrador actuando por cuenta propia. El caso de Madeleine McCann nunca ha sido cerrado. En el año 2020, un nuevo sospechoso emergió, una persona llamada Christian Bockner, un ciudadano alemán con antecedentes de abuso infantil y otros delitos bastante graves. Aunque las autoridades han vinculado a Bruckner con la desaparición de Madeleine, hasta ahora no se ha presentado evidencia definitiva que lo incrimine. Y es que miren, chicos, han pasado más de 16 años desde aquella fea noche en Praia de la Luz. Y la desaparición de Madeleine McCann sigue siendo pues realmente un verdadero misterio. Para algunos representa una falla en los sistemas de justicia y protección infantil. Para otros es un recordatorio de que en este mundo incluso los rincones más seguros pueden esconder peligros inimaginables. En el corazón de esta tragedia queda una familia que a pesar del paso del tiempo, pues continúa buscando respuestas, aferrándose a la esperanza de que un día su niña volverá a casa. Su historia no es solo una crónica de dolor, sino también de resiliencia pues frente a lo inexplicable. Madeleine McCann es más que un nombre o un caso sin resolver. Es un enigma que nos desafía a mirar hacia las sombras y preguntarnos cuánta verdad puede esconderse en la oscuridad. ¿Y qué les parece si hacemos un ejercicio? Vamos a buscar las teorías sobre este caso, porque tengo varias. La teoría número 1, el secuestro por un extraño. Y es como les digo que es una de las teorías más extendidas, pues el hecho de que Madeleine pudo haber sido secuestrada por un extraño. A lo largo de los años se especuló sobre la posibilidad de que un criminal haya entrado en la habitación donde Madeleine dormía y se la haya llevado. Los investigadores han buscado vínculos con otros casos de desapariciones en Europa que pudieran estar relacionados. En los primeros días de la investigación se apuntó a un posible contacto entre los secuestradores y una red de trata de personas. Pero esta hipótesis se complicó al no encontrar pruebas concluyentes que vincularan el caso con otros incidentes similares. El hecho de
de que no se haya encontrado ningún cuerpo ni evidencia de que Madeleine haya sido vista después de su desaparición, pues alimenta aún más esta teoría. ¿Acaso fue llevada por alguien y este alguien la secuestró de una forma planificada y fría? ¿Ustedes qué opinan? Tenemos la teoría número 2, que habla acerca de un descuido fatal. Y esta teoría ha sido bastante discutida y muy polémica. Y es que resulta que Madeleine McCann simplemente desapareció por un descuido de sus papás, Jerry y Kate. Según algunos críticos, el hecho de que los padres dejaran a los niños, pues fue un error que llevó a la tragedia. La versión de los padres siempre ha sido que Madeleine estaba durmiendo en la habitación con sus hermanos y que al regresar de la cena, pues la niña ya no estaba. A pesar de que este tipo de suposiciones sobre la responsabilidad de los papás ha sido cuestionada y criticada, pues no podemos negar que la escena inicial del caso fue bastante confusa. Los padres de Madeleine sostuvieron durante muchísimo tiempo que no era un abandono, sino una supervisión cercana y prudente. Sin embargo, algunos apuntan que el hecho de haber dejado a los niños solos en un lugar desconocido podría haber facilitado que alguien tuviera acceso a esta niña. Esta hipótesis, aunque incómoda, pues sigue siendo una pieza clave en la discusión. Tenemos también la teoría número 3, que implica o involucra a los papás. Y es que esta teoría es controvertida y peligrosa, y es la más de todas, porque, pues imagínense que estén acusando a los propios padres de Madeleine de haber tenido algo que ver con su desaparición. Con el paso de los años, algunas personas empezaron a especular que los McCann podrían haber sido responsables de la desaparición de la niña. A pesar de que siempre han mantenido su inocencia, algunos medios de comunicación y críticos han señalado que ciertos comportamientos y declaraciones de los padres fueron bastante inusuales, lo que los hizo pues ser objeto de especulación. Por ejemplo, hubo una famosa entrevista en la que los padres fueron vistos mostrando un comportamiento aparentemente inexpresivo frente a la cámara mientras hablaban de su niña desaparecida. Y esto, por supuesto, generó una gran controversia. La policía portuguesa en su momento consideró a los padres como sospechosos, pero pues no se logró obtener ninguna evidencia concreta que los vinculara con el crimen. La presunción de inocencia sigue siendo fundamental en este caso, pero las teorías sobre su implicación, aunque descabelladas, pues no han desaparecido. La teoría número 4, que es el caso de un sospechoso local. Y esta teoría gira en torno a la posible implicación de un sospechoso que vivía ahí. Algunos se han preguntado si el secuestrador pudo haber sido alguien que conocía bien el área y sabía cómo moverse sin ser detectado. De hecho, en el 2014, la policía portuguesa identificó a un hombre como un posible sospechoso que había estado cerca del departamento de los McCann en la noche de la desaparición. Este hombre pues nunca fue arrestado, pero las autoridades lo consideraron como una persona de interés. Algunos creen que Madeleine pudo haber sido llevada por alguien que conocía bien la zona, tal vez alguien que trabajaba en el complejo turístico o que tenía acceso a esa propiedad. Pero aunque esta teoría ha ganado algo de tracción, la falta de pruebas ha dejado muchas preguntas sin respuestas. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue un trabajador o un visitante frecuente del lugar? ¿O la persona que se llevó a Madeleine era un extraño que simplemente aprovechó el momento? Y tenemos la teoría número 5, que es el caso de la trata de personas. Y este caso, pues, más bien esta teoría, pues es una teoría que se ha barajado durante un montón de años.
El secuestro de Madeleine podría haber sido parte de una red de tráfico de menores, un tema aterradoramente real en muchas partes del mundo. Aunque no se han encontrado pruebas que vinculen directamente el caso de Madeleine con el tráfico de personas, algunos sostienen que su desaparición fue planificada como parte de una red mucho más grande. Sin embargo, nunca se ha podido vincular de manera concreta el caso con estas redes. La pregunta persiste. ¿Fue Madeleine elegida al azar o se trató de un secuestro organizado por una red más amplia? Ahora les pregunto a ustedes, mis queridos escuchas. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas 5 teorías creen que tiene más peso? ¿Hay algo que se nos está escapando? ¿O es que hay algo mucho más oscuro detrás de todo esto? Los invito a reflexionar y compartir en los comentarios sus propias teorías. La desaparición de Madeleine sigue siendo un caso sin resolver y tal vez, y solo tal vez, el misterio pueda resolverse en algún futuro. O quizás algunas preguntas pues nunca van a tener respuesta. Lo que es seguro es que la memoria de Madeleine McCann sigue viva en el corazón de muchas personas y su caso sigue siendo un enigma que hoy más que nunca permanece en las sombras del misterio. ¿Cómo vieron este caso, chicos? Hola Isaac, muy buenas noches, qué bueno que estás aquí. Ángel, buenas noches. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan acerca de este caso? La verdad está, híjole, pues bastante complicado. Aquí dice Ángel que recuerda esa historia y fue en la década pasada. Ciertamente. O sea, parece muy cerca la fecha, pero en realidad no lo es tanto. O sea, digo, ya tiene sus añitos. Marianne dice, fue un caso que resonó a nivel internacional. Es correcto. Yo creo que es la teoría de la trata de personas. De hecho, viendo todos las aristas del caso, me hace pensar que hubo complicidades de las autoridades. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Creo que yo también me voy con esa teoría. Sinceramente me parece, o por lo menos no quiero creer que los papás fueron los que desaparecieron a la niña. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué obtuvieron? ¿Qué ganaron? ¿Qué beneficio? O sea, no le encuentro sentido cómo un papá o unos padres puedan desaparecer a su hija, ¿saben? Es complicado. Dice Marianne, en Argentina ya van 3 casos muy similares al de Madeleine. Ay, qué triste. Niños que desaparecen sin dejar rastro. Vaya, vaya. Me parece que esta situación es muy triste, sobre todo con la famosa frase de con los niños, ¿no? O sea, vaya, cómo hay gente que se atreve a, a secuestrar o separar a un niño de su familia, o sea, se me hace terrible. Arael Acosta, hola, muy buenas noches, Arael. Ni tan complicado, si cada media hora supervisaban a los niños, parece poco probable que por pura desgracia les tocó en esa media hora. Raro, padre obsesivo. Pues es que las teorías están ahí y pues todo parece tan probable o improbable, no lo sé. Gustavo, muy buenas noches. Bueno, chicos, y vámonos con el caso número 2. Si escuchan un perrito, es el mío, que no sé qué le pasa, pero no se asusten. Digamos que mi perrita le está poniendo los sonidos de fondo a estos casos misteriosos. Vámonos con el caso número 2, que es el caso de John Bennett Ramsey, un misterio que perdura. ¿Conocen este caso? ¿Lo habían escuchado, el de John Bennett Ramsey?
Mientras escríbanme en lo que calmo al perrito. Aguántenme tantito. Sí, son soundtracks. Mi pequeña perrita es la especialista en efectos especiales. Es correcto, ciudadano. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches. Carlos, Juan Carlos Cofín. Amigo, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué bueno que me estás escuchando. Y bueno, ahora sí. Prepárense porque vámonos con el caso número 2, que es el caso de John Bennett Ramsey. Un misterio que perdura. Ahí les va el caso, paren oreja. La madrugada del 26 de diciembre de 1996, mientras la ciudad de Boulder, Colorado, estaba cubierta por el tranquilo manto de la Navidad, un misterio estaba a punto de desatarse en el corazón de una de las familias más prominentes del lugar, los Ramsey. Una familia pues bastante adinerada y bien conocida en su comunidad, pues se encontrarían en el centro de uno de los casos más desconcertantes y mediáticos en la historia criminal de los Estados Unidos. El trágico fallecimiento de su hija de 6 años, John Bennett Patricia Ramsey. Este caso, lleno de giros y teorías y preguntas sin respuesta, han cautivado y perturbado a generaciones. Acompáñenme en este recorrido por los hechos, las sospechas y los misterios que rodean esta historia que a pesar de los años sigue envuelta en sombras. John Bennett Ramsey era una niña que parecía tenerlo todo. Hija de John Ramsey, un exitoso empresario de tecnología, y Patsy Ramsey, ex reina de belleza, John Bennett creció en un hogar súper privilegiado. Desde muy chiquita, su mamá la introdujo al competitivo mundo de los concursos de belleza infantil, donde John Bennett brillaba con su cabello rubio perfectamente arreglado, trajes elaborados y una sonrisa que fascinaba a los jueces. Pero su vida no eran solo concursos y vestidos elegantes. Según quienes la conocieron, John Bennett era una niña dulce, juguetona y creativa, que adoraba la Navidad y soñaba con los regalos bajo el árbol. Sin embargo, el día después de esa Navidad sería el último que viviría. A las 5:30 de la mañana del 26 de diciembre, Patsy Ramsey, la mamá, bajó las escaleras para comenzar su día y encontró algo que la llenó de terror. Una carta de rescate de 2 páginas y media, cuidadosamente escrita, dejada en las escaleras de su casa. La nota era desconcertante. Estaba escrita con un estilo que alternaba entre lo amenazante y lo extravagante. Exigían la módica cantidad de $118,000 por el regreso seguro de John Bennett. Una cifra extrañamente específica que coincidía con el bono navideño que John Ramsey había recibido ese mismo año. Los supuestos secuestradores se identificaron como un grupo extranjero, pero los detalles en la carta parecían deliberadamente enredados. La carta advertía a los Ramsey que no contactaran a la policía, pero Patsy, siendo la madre totalmente desesperada, lógicamente llamó al 911. En la grabación de la llamada, su voz sonaba angustiada y temblorosa. Sin embargo,
Algunos críticos dirían más tarde que su tono parecía ensayado, lo que añadiría pues una capa de sospecha sobre la misma familia. Durante las siguientes horas, la casa de los Ramsey se llenó de policías, amigos y vecinos que llegaron para apoyar a la familia. Este flujo constante de personas lógicamente contaminó la escena del crimen, haciendo que la recopilación de pruebas pues fuera prácticamente imposible. Alrededor de la 1 de la tarde, uno de los detectives pidió a John Ramsey que revisara su casa nuevamente. Fue entonces cuando al bajar al sótano, John descubrió el cuerpo de su hija. John Bennett estaba cubierta con una manta blanca, con un cordón alrededor de su cuello y cinta adhesiva en la boca. Cerca de ella había una especie como de bat o garrote improvisado, hecho con un pedazo eh, como de cuerda y un mango de brocha, el cual según los investigadores fue utilizado para estrangularla. John llevó el cuerpo de John Bennett al piso superior, un movimiento que, aunque comprensible desde una perspectiva emocional, alteró todavía más la escena del crimen. Desde el principio, las autoridades se enfrentaron a un caso lleno de contradicciones. Por un lado, la evidencia física era limitada debido a la contaminación de la escena. Por otro, las pistas que tenían parecían señalar en direcciones opuestas. Una ventana rota en el sótano llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de que un intruso hubiera entrado a la casa. Esta teoría fue respaldada por la presencia de ADN desconocido en la ropa interior de la niña. Sin embargo, pues no había señales claras de que alguien hubiera forzado la entrada. Y el intruso habría tenido que escribir la carta de rescate dentro de la casa, lo que pues de alguna manera parecía poco probable. El comportamiento de los Ramsey tras el crimen también levantó sospechas. Número uno, su decisión de contratar abogados y no colaborar plenamente con la policía fue vista como un indicio de culpabilidad por algunos. Además, expertos en caligrafía sugirieron que la carta de rescate podría haber sido escrita por Patsy, aunque esta conexión en realidad nunca fue concluyente. Otra teoría implicaba a Burke Ramsey, el hermano mayor de la niña, que entonces tenía 9 años. Algunos especularon que un accidente durante una pelea entre hermanos pudo haber llevado a un encubrimiento por parte de los papás. Sin embargo, Burke siempre ha negado cualquier implicación y no hay evidencia directa que lo incrimine. El caso de John Bennett se convirtió en un fenómeno mediático casi de inmediato. Las imágenes de la niña en sus concursos de belleza, con maquillaje y vestido que la hacían parecer pues mucho más grande de lo que era, pues también alimentaron una narrativa sensacionalista que dividió al público entre quienes veían a la familia como víctimas y quienes los consideraban culpables. Programas de televisión, libros, documentales e incluso teorías en Internet han mantenido vivo el interés por el caso durante más de 20 años. En el año 2008, nuevas pruebas de ADN llevaron al fiscal de distrito a declarar oficialmente que la familia Ramsey no era sospechosa. El ADN encontrado en la ropa interior de la niña pertenecía a un hombre no identificado, pero esta pista, aunque significativa, no ha llevado a absolutamente ningún arresto. Más de 25 años después, el caso de la niña Ramsey sigue siendo un rompecabezas. ¿Quién escribió la carta de rescate? ¿Por qué una familia aparentemente ideal se convirtió en el centro de tantas sospechas? ¿Fue un intruso? ¿Un accidente encubierto? ¿O algo más siniestro?
John Bennett se ha convertido en un símbolo de la inocencia perdida y de un sistema judicial que en este caso no logró resolver un crimen. Pero también nos recuerda lo frágil que puede ser la verdad cuando está envuelta en misterio y pues la percepción pública. El rostro de John Bennett Ramsey, siempre sonriente, sigue mirando desde las portadas y los documentales como si esperara que alguien algún día cuente la historia completa de lo que realmente ocurrió aquella fatídica noche de diciembre. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a las teorías del caso? Denme un minuto, por favor. Bueno, las teorías del caso. A ver, queridos escuchas, hagamos una serie de preguntas. ¿Quién mató a John Bennett Ramsey? ¿Qué nos dice el comportamiento de los papás y de las personas cercanas a ella? ¿Y qué pistas podrían haberse pasado por alto? A lo largo de este programa, estamos analizando las principales teorías sobre este caso y cómo los detalles más pequeñitos podrían ser la clave para resolver el misterio. La teoría número 1 es la que se barajea que el asesino estaba dentro de la casa y conocía bien a esa familia. Y esto es algo que siempre ha causado mucha controversia, ya que las investigaciones iniciales pues no encontraron signos de que hubiera una entrada forzada. ¿Podría ser que alguien cercano a la familia de John Bennett Ramsey estuviera involucrado con su propio fallecimiento? Los Ramsey siempre han sido los principales sospechosos en este caso. Aunque nunca fueron formalmente acusados, la policía se centró en ellos durante un montón de años. Algunos creen que podría haberse tratado de un accidente, un caso de abuso que se les fue de las manos, o que uno de los miembros de la familia, quizás incluso su hermano o alguien cercano, pudo haber estado involucrado. La relación entre los papás y la niña pues era bastante compleja y algunas teorías apuntan a una posible tensión en el hogar. La teoría número 2 y es un secuestro planeado. La famosa nota de rescate que los Ramsey encontraron esa mañana ha sido uno de los puntos más desconcertantes del caso. La carta pedía $118,000, una cantidad que coincidía sorprendentemente con el bono anual que el papá había recibido en su trabajo. Sin embargo, lo más sorprendente es que no hubo señales de que John Bennett Ramsey, la niña, hubiera sido llevada, y el cuerpo de la niña fue encontrado pues adentro de la misma casa. Algunos expertos sugieren que la nota fue una táctica para desviar la atención y crear la ilusión de un secuestro. Pero, ¿por qué no se siguieron las instrucciones del rescate? Y lo más importante, ¿quién podría haber planeado algo tan elaborado sin tener la intención de llevarse realmente a la niña? Esta teoría ha sido objeto de mucha especulación, pero no parece encajar completamente con los hechos que se descubrieron después de la muerte de la niña. Tenemos la teoría número 3, que es el abuso familiar. Y esta es una hipótesis que se maneja que la niña pudo haber sido víctima de pues un abuso íntimo por parte de un miembro cercano de la familia, lo que resultó pues en su muerte accidental. Esta teoría se apoya en la evidencia de que el papá, más bien de que la niña pues sí tenía signos de abuso físico e íntimo, aunque la policía nunca pudo establecer con certeza quién podría haber sido el agresor. Algunos sugieren que la niña pudo haber sido víctima de este abuso físico, emocional continuo, y que una discusión o un incidente fuera de control llevó a su muerte. El
comportamiento de los papás en los días posteriores al crimen también ha sido, pues digamos que objeto de escrutinio. Y hay quienes creen que sus reacciones fueron bastante extrañas, lo que ha alimentado la idea de que podrían haber estado involucrados consciente o inconscientemente. Tenemos el caso, más bien la teoría número 4, que es el caso de un extraño. Y esta es una de las teorías más escalofriantes, que es en la que un extraño pudo haber entrado en la casa y cometido el crimen. La policía incluso investigó a varios sospechosos que podrían haber estado vinculados con la desaparición de la niña, pero nunca se oyó suficiente evidencia para conectar a alguno de ellos con el crimen. Algunos creen que la niña pudo haber sido víctima de un loco trastornado que la eligió al azar, pero la falta de pruebas en la escena del crimen hace que esta teoría sea difícil de probar. Además, pues el hecho de que no se haya encontrado evidencia de una entrada forzada ni huellas dactilares extrañas complican aún más esta teoría. Pero, ¿es posible que un extraño haya logrado cometer un crimen tan horrible sin dejar ningún rastro? ¿Qué opinan? Tenemos por último la teoría número 5, que es el caso de un juego que salió mal. Y esta es otra hipótesis que ha circulado, y es que tal vez el fallecimiento de la niña pudo haber sido el resultado de un juego que salió mal. Les explico. Algunos sugieren que pudo haber sido un accidente durante una especie de broma o un juego infantil que involucra algún tipo de estrangulamiento accidental que terminó en tragedia. Este tipo de teorías suele ser difícil de aceptar, pero no se puede negar que la escena del crimen presenta elementos extraños y contradictorios. A veces las tragedias más oscuras pueden provenir de situaciones que parecían inofensivas en su momento, y en el caso de esta niña podría haber sido uno de esos momentos fatales. Pero ¿qué les parece si reflexionamos juntos? Lo cierto es que con el paso de los años, el caso de John Bennett Ramsey sigue siendo uno de los más inquietantes en la historia de los crímenes no resueltos. La falta de pruebas definitivas, los giros en las investigaciones y la presencia constante de nuevas teorías han mantenido este caso vivo en el ojo público durante más de 20 años. Pero ahora es el turno de ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué teoría en este caso les parece más plausible? O a lo mejor ustedes tienen otra pista que aún no hemos descubierto. Los invito a reflexionar y a compartir sus opiniones y sus teorías en los comentarios y a compartir con todos nosotros su opinión. Lo único que es seguro es que la historia de John Bennett Ramsey sigue siendo una sombra que se cierne sobre todos nosotros sin que nadie sepa con certeza la verdad. Ok. Aquí me aparece una teoría bastante interesante. Gustavo. Uy, me choca que no pueda ver bien los comentarios. ¿Por qué? Bueno, por aquí decía Ángel, tal vez la historia de que secuestran niños para sacrificios, algo así como los sacrificios de antiguas civilizaciones humanas, sacrificios para esos dioses. Oh, es que todo puede ser, o sea, hay gente tan loca en este mundo que esas teorías así como de sacrificios humanos y cosas así, sí, o sea, todo puede ser posible, chicos, en este tipo de casos que no tienen resolución y no tienen final, ni final feliz, ni final triste, la verdad es que todo puede suceder.
Gustavo dice que él piensa que ya estaba dentro el asesino. Es muy misterioso y oscuro. Sí. Y también siento que alguien lo encubre. También. Fíjense que, no sé, yo me inclino mucho a la teoría del juego. ¿No creen? O sea, es un poco raro pensar que su hermanito pues pudo haberla dañado a la chavita, pero hay veces que los niños juegan bien brusco y pues no sé, a lo mejor puede ser que jugando inocentemente la niña se haya caído, se haya tropezado, pero bueno, no encontraron golpes en su cabeza ni nada de eso, pero pues no sé, o sea, sí me suena un poco a que alguien de la familia pudo haber sido por el hecho de que las puertas no estaban forzadas. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos al caso número 3? Y este caso, sinceramente a mí me fascina. Es un caso, obviamente todos estos casos son bastante conocidos. Pero este caso en particular es un caso bastante antiguo, pero súper conocido. Y es el caso de la Dalia Negra, el crimen que ensombreció a Hollywood. ¿Alguien conoce acerca de este caso? ¿Ha escuchado acerca de este caso? Y mientras me contestan, ¿qué les parece si nos adentramos en uno de los casos más macabros y enigmáticos de la historia criminal de Estados Unidos? Un asesinato que sacudió a Los Ángeles en el año de 1947 y que aún décadas después, o sea, casi 80 años después, sigue despertando fascinación y escalofríos en igual medida. Y es el caso de Elizabeth Short, conocida por todos como la Dalia Negra. Y este crimen no es solo un testimonio de la brutalidad que puede alcanzar la naturaleza humana, sino también un reflejo de los oscuros secretos que pueden esconderse bajo las luces brillantes de Hollywood. Así que acomódense y prepárense para sumergirse en una historia de misterio, tragedia y preguntas sin respuesta. Y el caso es este. Muy atentos. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Boston, Massachusetts, en el seno de una familia trabajadora. Ay, su infancia no fue sencilla. Su padre abandonó a la familia cuando Elizabeth apenas era una niña, dejándola a ella y a su mamá enfrentarse a múltiples dificultades económicas. Desde muy joven, Elizabeth soñaba con ser alguien, con dejar su huella en el mundo. Su belleza era innegable, con un cabello negro como el carbón, piel blanca y ojos penetrantes, llamaba la atención allá donde ella iba. Pero detrás de esa apariencia deslumbrante, Elizabeth era también una muchacha muy frágil, buscando un lugar en un mundo que a menudo parecía hostil. En 1946, Elizabeth se mudó a Los Ángeles, como tantas otras jóvenes, con la esperanza de triunfar en el mundo del cine. Sin embargo, Hollywood, pues puede ser implacable. Los sueños de Elizabeth no se materializaron y en lugar de fama y fortuna, encontró una vida errática marcada por trabajos esporádicos, relaciones complicadas
y una constante lucha por sobrevivir. La mañana del 15 de enero de 1947, Betty Bersinger, una ama de casa que paseaba con su hija pequeña por un lote baldío al sur de Los Ángeles, se topó con una visión que jamás olvidaría. A lo lejos creyó ver el cuerpo de un maniquí roto, tirado en el pasto. Pero al acercarse, el horror la golpeó de lleno. No era un maniquí, sino el cuerpo sin vida de una joven mujer, cortada limpiamente por la mitad. El cadáver estaba dispuesto de una manera grotesca y escalofriante. Elizabeth Short, quien sería identificada más tarde como la víctima, había sido brutalmente torturada antes de morir. Su rostro mostraba una sonrisa de Glasgow, con los labios cortados de oreja a oreja. Su cuerpo estaba completamente limpio, como si el asesino no hubiera querido eliminar cualquier rastro de evidencia. El detalle más perturbador era que el cuerpo había sido seccionado a la altura de la cintura con una precisión quirúrgica, lo que sugería que el responsable tenía conocimientos médicos o anatómicos. El asesino de Elizabeth Short desató un frenesí mediático. Los periódicos se lanzaron a cubrir cada detalle, apodando a la joven la Dalia Negra, un nombre inspirado en su afición por vestir de negro y en una película popular de la época, La Dalia Azul. La policía de Los Ángeles enfrentó una avalancha de pistas, muchas de las cuales resultaron ser callejones sin salida. Elizabeth había llevado una vida nómada, moviéndose de un lugar a otro, frecuentando bares y hoteles baratos, lo que complicó la reconstrucción de sus últimos días. Testigos dijeron haberla visto la noche del 9 de enero, o sea, 6 días antes de que se descubriera su cuerpo, en compañía de un hombre no identificado. Sin embargo, esa fue la última vez que alguien la vio con vida. El asesino de la Dalia Negra no solo atrajo investigadores y periodistas, sino también a una larga lista de oportunistas. Más de 50 personas, entre hombres y mujeres, se acercaron a la policía para confesar el crimen, aunque la mayoría de estas confesiones fueron rápidamente descartadas. Perdón. La prensa no se quedó atrás en la explotación del caso. Se publicaron detalles sensacionalistas, muchos de ellos inventados, que alimentaron el morbo del público. Elizabeth fue retratada como una chica fácil, una femme fatal que había pagado el precio de su estilo de vida. Este tratamiento bastante injusto no solo dañó la memoria de Elizabeth, sino que también complicó la investigación al desviar la atención de los verdaderos hechos. A lo largo de los años han surgido numerosas teorías sobre quién pudo haber sido el asesino de Elizabeth Short. Y algunos de los sospechosos más destacados incluyen, número 1, al doctor George Hodel, un médico con conexiones influyentes en Los Ángeles. George Hodel se convirtió en un sospechoso, o el sospechoso principal, años después, cuando su hijo Steve Hodel, un exdetective, escribió un libro acusándolo del crimen. Según Steve, su padre tenía los conocimientos quirúrgicos necesarios para cometer el asesinato y estaba vinculado a otros actos sádicos. Una grabación de la policía de Los Ángeles captó a Hodel diciendo: "Supongamos que le quité la vida a la Dalia Negra. Nadie podría probarlo ahora". El segundo sospechoso, Mark Hansel.
Este tipo era propietario de un club nocturno y conocido de Elizabeth. Hansel fue señalado por su supuesto interés romántico en ella. Sin embargo, no se encontraron pruebas suficientes para vincularlo directamente con el asesinato. Y vámonos a las teorías conspirativas, porque algunos creen que el asesinato fue obra de una red más amplia, quizás relacionada con la corrupción policial o el encubrimiento de figuras poderosas en Hollywood. El caso de la Dalia Negra nunca se resolvió y quizás nunca se resuelva, porque esto ya tiene 75 años y sigue siendo un recordatorio inquietante de los secretos oscuros que acechan bajo la superficie de la sociedad. Elizabeth Short, una joven con sueños de grandeza, se convirtió en un ícono trágico. Su nombre, inseparable de un crimen que desafía la lógica y la justicia. Mientras su historia perdura en libros, documentales y películas, el verdadero asesino sigue siendo un misterio. Pero quizás en algún rincón polvoriento de Los Ángeles todavía haya respuestas esperando ser descubiertas. Así que, pues cada vez que escuchen el nombre de la Dalia Negra, recuerden que detrás de los titulares y el sensacionalismo había una joven de carne y hueso con sueños y esperanzas cuyo destino tomó un giro oscuro e inimaginable. Ahora, vámonos a las teorías del caso. A pesar de que el caso fue muy publicitado y numerosas teorías han surgido con el paso de los años, nunca se han encontrado culpables o culpable. Así que ahora les pregunto, ¿quién mató a Elizabeth Short? ¿Era un desconocido? ¿Era un asesino en serie? ¿O alguien cercano a ella el que estuvo involucrado? Pero para esto vamos a explorar las principales teorías que han circulado durante todo este tiempo y me encantaría que me acompañen mientras teorizamos juntos sobre este misterio sin resolver. La teoría número 1, el asesino en serie. Y esta es una de las teorías más fuertes que se barajan en el caso de la Dalia Negra. Porque pues ella pudo haber sido víctima de un asesino en serie. Los investigadores en su momento pensaron que el caso de Elizabeth podría estar relacionado con otros asesinatos similares que ocurrieron en la misma época. Las mutilaciones que sufrió en su cuerpo, particularmente el corte limpio por la mitad, no eran comunes en los crímenes de la época, lo que llevó a algunos expertos a sugerir que el autor del crimen era un asesino en serie con un modus operandi muy particular. Algunos creen que el asesino pudo haber estado operando en Los Ángeles durante un periodo de tiempo sin ser detectado y que la muerte de Elizabeth Short fue solo uno de los muchos crímenes que cometió. Esta teoría es respaldada por el hecho de que se encontraron otras víctimas en situaciones, digamos, similares, aunque ninguna de ellas con la misma notoriedad o la misma prensa que recibió la Dalia Negra. La teoría número 2. Un asesino cercano a Elizabeth Short. Y se dice o se teoriza que fue asesinada por alguien cercano a ella en la época de su muerte. Elizabeth estaba involucrada en una serie de relaciones con hombres que podrían haber tenido motivos para hacerle daño. Algunos apuntan a su relación con varios hombres de alto perfil en Hollywood, que pudieron haberla visto como una amenaza o simplemente como una mujer desechable. Además, algunos sugieren que pudo haber tenido un vínculo con un hombre problemático o perturbado, que al no recibir lo que deseaba de ella, reaccionó con violencia extrema. Esta teoría se fortalece con la idea de que los asesinos cercanos suelen conocer los detalles íntimos de la vida de la víctima, y la forma en que Elizabeth Short fue encontrada indicaría que alguien con cierto conocimiento de la víctima pudo haber ejecutado el crimen. La teoría número 3.
el crimen cometido por un médico. Y esta es una de las teorías más sombrías y fascinantes, donde se baraja que Elizabeth Short podría haber sido asesinada por un médico. El corte preciso de su cuerpo, especialmente la división limpia entre la parte superior e inferior de su torso, sugirió que el asesino tenía algún tipo de formación médica o conocimientos avanzados de anatomía humana. Algunos sospechan que el crimen fue cometido por alguien que tenía acceso a herramientas quirúrgicas y que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto también podría haber sido un crimen de control, ya que el asesino parecía tomar su tiempo para dejar la escena del crimen de manera meticulosa. Las investigaciones en el momento revelaron que Elizabeth Short había visitado algunos hospitales antes de su fallecimiento, lo que llevó a algunos a especular que podría haber sido víctima de un médico o incluso un cirujano. La teoría número 4. El involucramiento de la mafia de Los Ángeles, ya que en la década de 1940, Los Ángeles estaba llena de influencia de la mafia. Algunos creen que la muerte de Elizabeth Short podría estar relacionada con un ajuste de cuentas dentro del mundo criminal. Se sabe que en ese entonces el crimen organizado en Los Ángeles tenía pues un poder bastante significativo. Y muchos apuntan a la posibilidad de que Short estuviera involucrada con personas de ese entorno. Algunas teorías apuntan a que la joven fue asesinada debido a una, digamos, disputa con miembros de la mafia, ya sea por algún tipo de información que ella poseía o debido a su posible relación con personas del bajo mundo. Sin embargo, esta teoría ha sido ampliamente debatida y no existen pruebas concluyentes que la respalden. Aunque algunos expertos creen que la mafia pudo haber estado detrás del crimen para enviar un mensaje o para deshacerse de alguien incómodo. Y por último, la teoría número 5. El crimen como un mensaje personalizado. Y esta es otra teoría en la que se dice que probablemente Elizabeth Short fue en realidad un mensaje personal de un individuo que era cercano a ella. El hecho de que el asesino haya dejado el cadáver de forma tan perturbadora, con el rostro de la víctima cortado, el cuerpo desmembrado, sugiere que la muerte fue un acto altamente simbólico. Esto podría implicar que el asesino tenía un motivo personal muy específico o incluso un tipo de obsesión hacia Elizabeth Short, llevándolo a ejecutar un crimen tan horrendo. Algunos sugieren que la Dalia Negra fue un caso de venganza y que el asesino fue una forma de desquitarse o de transmitir un mensaje de control sobre la víctima. Pero, ¿qué tipo de mensaje? ¿Quién pudo haber estado tan enojado o tan obsesionado con ella para hacer algo tan extremo? Y aquí entran las preguntas sin respuesta que nos dejan pensando. ¿Cómo pueden existir seres tan enfermos que se pudieran atrever a hacer algo así tan grotesco? Como pueden ver, hay muchas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido esa noche de 1947. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza. Insisto, ¿fue un asesino en serie? ¿Un acto personal? ¿Una venganza de un amante celoso? ¿Una mafia? Las pistas siguen difusas y las piezas del rompecabezas pues no encajan. Pero ahora es su turno. ¿Qué teoría les parece mejor? ¿Tienen ustedes una teoría propia que pueda dar luz sobre este caso tan oscuro? ¿Qué opinan de la extraña calma con la que se dejó la escena del crimen? ¿O de la forma en que el caso fue manejado por la policía? Los invito a compartir sus pensamientos, teorías y preguntas
mientras seguimos buscando respuestas a este espeluznante misterio. A ver, Gustavo asegura que fue el doctor. Puede ser. Sí. Ya lo hemos vivido, chicos. Hay muchos hombres misóginos, mucha gente bien enfermita, bien obsesionada, bien chiflada, que se enoja con personas que no les han hecho absolutamente nada y se alocan, ¿eh? A ver, Eric nos dice, hubo un caso real donde el marido de ella vivió en un ático por 5 años después de separarse. Yo considero que se ocultaba dentro. Ah, pero esto era del niño. Vaya, vaya. Perdón, es que los mensajes, o sea, corren tan rápido que ni siquiera veo. La posición final del cuerpo. Miren, es que yo no descarto, y la verdad es que, o sea, me parece terrible que solamente por el hecho de haber tenido muy mala suerte en Los Ángeles, a esta chica se le etiquete como una mujer fácil, ¿saben? No se descarta, obviamente, posible, claro que es, pero sí me parece muy feo que se etiquete así porque pues no se tienen pruebas. Ahora, si en realidad ella estaba sumergida en ese mundillo tan bajo, eh, ustedes saben que en esos mundos tan bajos, tan feos, tan oscuros, tan sucios, eh, hay también mucha gente así, loca, no sé, intoxicada, obsesiva, enferma, yo qué sé. O sea, si ella estaba inmersa en ese mundo, en ese mundillo, pues no es tan descabellado pensar que algún loquito de esos con los que se involucró pudo haber sido el que cometió el acto. Ahora, lo que sí me brinca, pues, es el hecho de que un loquito obsesionado, enfermito, drogado o lo que sea, pues haya partido el cuerpo en dos, ¿saben? O sea, de alguna manera sí me parece como que sí fue un cirujano, pero que de alguna manera se involucró íntimamente con Elizabeth. No sé ustedes qué opinan. Un crimen de odio, tal vez, porque la chica, pues, al parecer, pues no se la pasaba nada bien en Los Ángeles. O sea, de alguna manera, si no tenía trabajo y debía comer, no dudo ni un poco que haya tenido que echar mano de vender su cuerpo para obtener recursos económicos. Y si era tan hermosa, tan deslumbrante, tan guapa, tampoco dudo que ese tipo de servicios se los otorgará a personas de un nivel económico alto, ¿saben? Como un médico. No me parece tan descabellado. No sé ustedes qué opinan acerca del caso. Este caso me parece sumamente intrigante, fascinante y muy bueno. Y el caso que sigue, uff, este caso también me encanta porque es un caso muy actual, muy conocido, muy conocido. De hecho, casi que se hizo viral en internet. Y es el caso de Elisa Lam, el misterio en el Hotel Cecil. ¿Alguien ha escuchado acerca de este caso? Y, y bueno, vamos a explorar este caso que específicamente combina lo inexplicable, lo macabro y lo profundamente inquietante.
Es una historia que ha capturado la atención de millones y ha inspirado a numerosas teorías conspirativas, debates en línea y documentales. Y es el caso de Elizabeth, no es Elizabeth, me quedé clavada con Elizabeth Short. Es el caso de Elisa Lam, una joven cuyo trágico final dejó pues más preguntas que respuestas y cuyo nombre siempre estará ligado al escalofriante Hotel Cecil en Los Ángeles. Así que acomódense porque lo que están a punto de escuchar les hará mirar los hoteles con otros ojos y pensar en los misterios que pueden esconderse detrás de una puerta cerrada. Paren oreja, mucha atención. Elisa Lam era una estudiante canadiense de 21 años que decidió tomarse un tiempo para viajar por la costa oeste de Estados Unidos. Era una joven soñadora, amante de los libros y las experiencias nuevas. Elisa mantenía un blog donde compartía sus pensamientos y aspiraciones. Un espacio que reflejaba a una persona sensible y curiosa, pero también lidiando con las dificultades de su salud mental. Elizabeth sufría de trastorno bipolar y depresión. Una lucha que mencionaba abiertamente en su blog. A pesar de eso, su espíritu aventurero la llevó a emprender un viaje solita. Una decisión que llenó de preocupación a su familia, pero que ella describió como una forma de descubrir el mundo y a sí misma. El 26 de enero del año 2013, Elisa llegó a Los Ángeles y se hospedó en el Hotel Cecil. Una elección que con el tiempo adquiriría un significado macabro. Este hotel, ubicado en el centro de la ciudad, tenía una historia sombría de crímenes, suicidios y huéspedes problemáticos. Aunque Elisa probablemente no sabía nada de esto, su elección marcó el inicio de una serie de eventos inquietantes. El 31 de enero de 2013, Elisa debía abandonar el Hotel Cecil y continuar su viaje hasta Santa Cruz. Sin embargo, ese día no llamó a sus padres como solía hacer diariamente. Preocupados, los padres reportaron su desaparición a las autoridades. La policía inició una búsqueda revisando las habitaciones y áreas comunes del hotel, pero Elisa parecía haber desaparecido sin dejar rastro. La investigación avanzaba lentamente hasta que una semana después, el 14 de febrero, se publicó un video que cambiaría todo. Las imágenes de un ascensor. Las imágenes de seguridad del ascensor del Hotel Cecil, grabados el 1 de febrero del 2013, son probablemente el aspecto más escalofriante y desconcertante de este caso. En el video se ve a Elisa actuando de manera errática. Entra al ascensor y se pone a picarle a un montón de botones, a todos los botones prácticamente, pero la puerta no se cierra. Mira hacia afuera repetidamente como si estuviera buscando a alguien o algo. Y luego se esconde en una de las esquinas dentro del ascensor como si intentara evitar ser vista. En un momento, Elisa sale del ascensor, mueve las manos de forma extraña, como si estuviera interactuando con algo invisible, y finalmente desaparece de cuadro. El ascensor parecía estar como atascado, mientras ella estaba adentro. Finalmente, el ascensor cierra sus puertas y vuelve a funcionar de manera normal después de que Elisa se va. El
video fue publicado por la policía para pedir ayuda al público. Y por supuesto que se volvió viral. Y esto generó una ola de teorías. O sea, ¿estaba Elisa siendo perseguida? ¿Estaba interactuando con algo paranormal? ¿Era esto un episodio de su trastorno mental? Bueno, pues por casi 3 semanas no hubo señales de Elisa. Pero los huéspedes del Hotel Cecil comenzaron a quejarse de problemas con el agua. Decían que salía con muy poca presión, que tenía un extraño color oscuro y un sabor muy desagradable. El 19 de febrero del 2013, un empleado del hotel subió al techo justamente para revisar los tanques de agua y encontró algo que nadie pudo haber imaginado. En el interior de uno de estos tanques flotaba sin vida el cuerpo de Lisa Lam. El descubrimiento fue impactante por varias razones. Primero, el tanque estaba cerrado y llegar hasta él requería atravesar una puerta que normalmente estaba cerrada con llave y trepar por una escalera difícil de escalar. Segundo, nadie podía explicar cómo Elisa, aparentemente sola, había terminado ahí. El caso de Elisa Lam no solo atrajo la atención hacia su trágica historia, sino también hacia el Hotel Cecil, cuya reputación pues ya era de por sí siniestra. Y les cuento rapidísimo. El Hotel Cecil fue construido en 1924 y este hotel ha sido escenario de muchos suicidios y crímenes. Incluso el asesino en serie Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker, vivió allí durante sus ataques en la década de 1980. Para muchos, el Hotel Cecil es más que un edificio. Es un lugar cargado de energías oscuras y un sitio donde las tragedias parecen inevitables. Elisa Lam era una joven con sueños como cualquiera de nosotros. Su muerte, envuelta en misterio, nos recuerda lo frágil que puede ser la vida y cuán fácilmente los hechos pueden convertirse en leyendas. Aunque su caso oficialmente se cerró como un accidente, las preguntas persisten. Cada vez que vemos las imágenes de ese ascensor o escuchamos su historia, sentimos esa inquietud en el fondo del alma. ¿Qué ocurrió realmente con Elisa Lam? Quizás nunca tengamos respuestas completas, pero su legado, aunque trágico, nos obliga a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana, la oscuridad que puede acechar en lo cotidiano y los misterios que permanecen justo fuera de nuestro alcance. Ahora, vámonos con la investigación y las teorías del caso. La autopsia reveló que Lisa murió por ahogamiento y no se encontraron signos de violencia en su cuerpo. Tampoco había rastros de drogas o alcohol en su sistema, aunque sí de medicamentos recetados para su trastorno bipolar. Sin embargo, esto no resolvió el misterio de cómo llegó hasta el tanque del agua. La teoría oficial es que Lisa tuvo un episodio psicótico debido a su condición mental y pues en un estado de confusión encontró su camino hacia el techo y entró al tanque por su cuenta. Pero esta explicación dejó muchas preguntas sin respuesta porque alimentó una avalancha de teorías inimaginables. La teoría número 1. ¿Accidente o asesinato? La primera teoría que tenemos sobre la mesa es la posibilidad de que la muerte de Elisa Lam haya sido un trágico accidente. El informe forense concluyó que la joven murió por ahogamiento en el tanque de agua, pero las circunstancias en las que llegó ahí siguen siendo un misterio. ¿Podría haber subido al techo por accidente? Algunos sostienen que tal vez Elisa, por alguna razón,
estaba buscando un lugar tranquilo y subió al techo, pero luego no pudo salir del tanque. Sin embargo, esta teoría deja muchas preguntas. O sea, ¿cómo llegó ella hasta el techo sin ser vista por las cámaras de seguridad? ¿Por qué las puertas del acceso al techo estaban cerradas con llave? O sea, está súper raro. A pesar de que la causa de muerte fue accidental, la manera en que se llegó al tanque, que estaba en una zona de acceso restringido, y la ausencia de signos de violencia física también dejó mucho que desear. Es por eso que algunos siguen considerando esta teoría como muy improbable. ¿Podría Elisa haberse metido sola en ese tanque? ¿Para qué? ¿O alguien más tuvo que ver? La teoría número 2. La influencia de los elementos paranormales. Y esta parte nos encanta a todos. Una de las teorías más populares y extrañas es la que involucra lo paranormal. El Hotel Cecil, en el que Elisa Lam se alojaba, pues les digo, tiene una historia oscura que incluye suicidios, asesinatos, presencias de figuras muy controversiales, como Richard Ramírez, y el lugar es conocido como un punto caliente de actividad paranormal, lo que ha llevado a algunos a especular que Elisa pudo haber sido víctima de una presencia o energía maligna en el hotel. En el famoso video de seguridad donde Lisa aparece comportándose de manera errática, algunos creen que se puede ver cómo ella interactúa con algo o alguien invisible, como si estuviera huyendo de algo o alguien. Ella presiona varios botones en el ascensor y parece entrar en pánico, mirando hacia los pasillos como si hubiera algo que los demás no podíamos ver. Los movimientos extraños de Lisa han sido interpretados por algunos como indicativos de que estaba siendo influenciada por una presencia sobrenatural que la llevó a un estado de paranoia o locura. Pero, ¿es esto una coincidencia o realmente hay algo oscuro acechando en ese hotel? La teoría número 3. Trastornos mentales o medicamentos. Y esta es otra teoría plausible en la que se dice que Lisa sufrió un trastorno mental o tuvo una crisis psicótica. De hecho, como les digo, Elisa estaba diagnosticada con un trastorno bipolar y algunos creen que pudo haber tenido un episodio psicótico mientras se encontraba en Los Ángeles. El comportamiento extraño que muestra en el video del ascensor podría ser un indicio de este trastorno. Además, algunos sostienen que las medicinas o el abuso de sustancias podría haber influido en su comportamiento errático. El hecho de que Elisa estuviera viajando sola en un lugar tan lejano de su casa, sumado a las dificultades personales que podría estar enfrentando, hace que esta teoría sea más plausible. Si Elisa estuvo lidiando con un episodio mental en ese momento, el acceso fácil a un lugar como el techo del hotel podría haber sido una consecuencia trágica de su condición mental. Tenemos la teoría número 4, el asesino en el hotel. Y esta es una de las teorías más inquietantes, ya que baraja la posibilidad de que Elisa Lam haya sido víctima de un asesinato. Aunque el informe forense no encontró lesiones o huellas de lucha, muchos se han preguntado si alguien más pudo haber estado involucrado en su muerte. En el video del ascensor, Elisa parece estar interactuando con algo invisible, pero ¿y si en realidad estaba interactuando con alguien más que estaba acechando en el hotel y que no alcanzaba a ver la cámara de seguridad, digamos que estaba en un punto ciego? O sea, ¿es posible que alguien haya manipulado a Elisa y la haya llevado hasta el tanque de agua dejándola allí para morir? La teoría de que un asesino pudo haber estado involucrado en el caso ha cobrado fuerza en algunos círculos, debido a la naturaleza misteriosa del crimen y el hecho de que nadie parece haber visto nada sospechoso en el hotel en ese momento. Además, no olvidemos que el Hotel Cecil tiene historial de actividad criminal y algunos sospechan que el asesino podría haber sido alguien relacionado con ese lugar. Y por último,
La teoría número 5, el juego psicológico. Finalmente, hay quienes sostienen que lo que ocurrió con Elisa Lam es el resultado de un extraño juego psicológico que involucra la manipulación de la mente. Según esta teoría, Elisa Lam pudo haber estado siendo manipulada por alguien o algo, llevándola a tomar decisiones irracionales y peligrosas. Esta teoría se basa en la idea de que el comportamiento de Elisa, tal como se muestra en el video, no es completamente incoherente, sino que es el resultado de una influencia externa, ya sea humana o alguna forma de control mental. Podría ser que alguien la haya dejado en una situación de extrema confusión o desesperación y la llevó a una trampa mortal. Sin embargo, ¿qué tipo de juego psicológico podría haber estado en marcha? ¿Y por qué elegir a Elisa Lam como víctima? Ahora que hemos explorado estas teorías, me gustaría que ustedes se adentren en sus propias reflexiones. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Cuáles de estas teorías les parecen más plausibles y cuáles les resultaron más desconcertantes? ¿Realmente estamos ante un misterio sin resolver? ¿O existe una explicación lógica que se nos escapa? La muerte de Elisa Lam sigue siendo uno de los casos que, a pesar de las teorías, no ha encontrado respuestas claras. Pero cada una de las ideas que hemos compartido esta noche nos permite adentrarnos un poco más en el misterio y acercarnos a la verdad, aunque sea solo un poquito. Gustavo, hola, buenas noches, Daniel. Dice, el Hotel Cecil tiene... Ah, sí, o sea, el Hotel Cecil en su momento fue un hotelazo, pero poco a poco se fue convirtiendo en un hotel, pues casi como de paso. O sea, es un hotel barato para la zona, eh, bastante céntrico y por alguna causa terminó siendo refugio de delincuentes terribles. Y es verdad, el video dice mucho y nos dice nada. Tienes razón, Gustavo, toda la razón. Y vámonos con el último caso de la noche, chicos, que es el caso de Maura Murray, la desaparición inexplicable. El caso de Maura Murray es uno de los misterios más desconcertantes de los últimos tiempos. Una joven universitaria desaparecida en plena noche sin dejar rastro alguno. La historia de Maura no es solo una tragedia, sino también una serie de incógnitas que han mantenido investigadores y ciudadanos cautivos durante más de 15 años. Cada pista, cada testimonio y cada suposición sobre su desaparición lleva solo a más preguntas, mientras el caso sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más enigmáticos de la historia reciente. Paren oreja, porque aquí viene el caso. Era el 9 de febrero del año 2004, cuando Maura Murray, una estudiante de 21 años en la Universidad de Massachusetts, decidió abandonar su rutina diaria de manera repentina. La noche antes había tenido un pequeño incidente en la universidad que aparentemente no fue grave, pero que dejó una marca en su comportamiento. Sin embargo, nadie imaginaba que esa simple alteración en su día marcaría el inicio de una de las desapariciones más misteriosas de Estados Unidos. A primera vista, Maura parecía estar pasando por una crisis emocional. Su comportamiento durante los días previos a su desaparición fue inusual. En la mañana del 9 de febrero, Maura se encontraba con su papá en la universidad y cuando terminó de hablar con él, decidió emprender un viaje hacia el norte de Nueva Inglaterra. Un viaje que, de acuerdo a los pocos testimonios disponibles, no estaba planificado. Maura había solicitado varios días libres en su trabajo y aunque en un principio esto
podría parecer normal, la decisión de irse a un destino lejano y desconocido comenzó a levantar sospechas. Nadie sabía con certeza por qué había decidido irse tan abruptamente. De acuerdo a algunas versiones, Maura había mencionado querer alejarse por un tiempo debido a ciertos problemas personales y familiares. La última vez que fue vista, Maura se encontraba en su coche, un Toyota Corolla, en una carretera de New Hampshire conocida como la Ruta 112, también llamada Kancamagus Highway. Aparentemente ella estaba manejando hacia la zona de Woodsville, que era una pequeña localidad en el condado de Grafton. Lo extraño es que en el camino Maura sufrió un accidente de tráfico menor. Su auto se quedó detenido digamos, a un lado de la carretera con el motor apagado y la puerta abierta. Fue alrededor de las 7:30 de la noche cuando un hombre llamado Butch Atwood, que se encontraba en la zona, vio el auto estacionado en el acotamiento. Al ver que el coche parecía estar abandonado, Atwood se acercó a ofrecer su ayuda. Fue en ese momento cuando Maura, visiblemente nerviosa, le explicó que había perdido el control de su auto debido a las condiciones resbaladizas de la carretera y que había esperado la llegada de una grúa. Sin embargo, Atwood no creyó que la situación fuera tan grave, ya que no parecía haber señales de daño importante en el coche. Lo que sucedió a continuación sigue siendo un misterio. Atwood, después de platicar con Maura, dejó el lugar, asegurándose de que ella no necesitara más su ayuda. Sin embargo, en menos de 10 minutos, al regresar al lugar del accidente, el vehículo de Maura ya no estaba ahí y no había rastro de ella. La desaparición había ocurrido en cuestión de minutos. Cuando la policía llegó al lugar del incidente, las evidencias eran desconcertantes. El coche de Maura fue encontrado con algunas de sus pertenencias personales dentro, como su bolso, su celular y varias de sus pertenencias más importantes. Pero no había señales ni de lucha ni de violencia. El coche estaba intacto, con las llaves puestas y la puerta aún abierta. Lo más extraño era la desaparición de Maura. O sea, no había señales de que hubiera sido secuestrada, ni pistas que indicaran una huida forzosa. A medida que las horas pasaron, las autoridades comenzaron a organizar búsquedas en la zona. Se llevó a cabo una exhaustiva operación que incluyó perros rastreadores e incluso helicópteros, pero igual no se encontró nada. Durante los días siguientes, las autoridades no lograron localizar ninguna pista significativa sobre el paradero de la chica, ni en los bosques cercanos, ni en las zonas habitacionales alrededor del área donde se había producido el accidente. La desaparición de Maura Murray se hizo aún más extraña cuando días después los investigadores descubrieron que había hecho algo aún más misterioso antes de irse de la universidad. Resulta que Maura había retirado grandes cantidades de dinero en efectivo de su cuenta bancaria y había enviado correos electrónicos a sus profesores y empleadores diciendo que no iría a trabajar ni a clases. Estos hechos indicaban que Maura había planeado su partida de una manera desconcertante, casi como si estuviera huyendo de algo. Hoy en día, el caso sigue sin resolverse. La desaparición de Maura Murray continúa siendo un misterio que ha desconcertado a la policía, a los investigadores y a su familia durante años. Cada pista parece conducir a un callejón sin salida, y con el paso del tiempo las posibilidades de encontrar respuestas se hacen cada vez menores. Sin embargo, su desaparición sigue siendo un recordatorio inquietante de lo que puede suceder
cuando una persona desaparece sin dejar rastro y de cómo un solo evento puede alterar la vida de una persona para siempre. Maura Murray sigue siendo una figura central en el mundo de los casos sin resolver y su historia sigue siendo un tema de especulación, teorías y misterio que podría nunca tener respuesta. En medio de todo esto, la pregunta permanece: ¿qué le ocurrió realmente a Maura Murray esa noche en la carretera de New Hampshire? Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a las teorías sobre este caso? Porque existen muchas teorías que intentan explicar qué ocurrió con Maura, pero hasta hoy ninguna ha sido confirmada. Y a continuación vamos a discutir 5 de ellas. La teoría número 1, que es la desaparición voluntaria. Una de las primeras teorías que surgió fue que Maura Murray podría haberse escapado por su propia voluntad. El hecho de que hubiera dejado una nota diciendo que se tomaba unos días para estar sola, pues sugiere que la chava podría haber estado buscando una salida, tal vez alejarse de los problemas que la atormentaban en ese momento. Hay quienes creen que Maura, presionada por las dificultades personales y académicas, pudo haber decidido desaparecer para comenzar una nueva vida. Además, la desaparición ocurrió en un área remota, lo que podría haber facilitado su salida sin ser detectada. Algunos especulan que Maura, estando emocionalmente afectada y bajo mucho estrés, simplemente se alejó del lugar del accidente y decidió desaparecer en la naturaleza. Pero hay algo que hace esta teoría difícil de aceptar. ¿Por qué Maura dejaría su coche en la cuneta en un lugar donde podría ser fácilmente localizado y no llevaría consigo ninguna de sus pertenencias más importantes? ¿Por qué no hizo contacto con sus familiares o amigos después de ese día? Estas preguntas siguen sin ser respondidas y por lo tanto hacen que la teoría de una desaparición voluntaria sea una de las más inciertas. Tenemos la teoría número 2, un encuentro con un extraño. Otra de las teorías que se manejan es la de que Maura podría haber sido víctima de un encuentro con una persona extraña o incluso de un secuestro. Aunque no hay evidencia que sugiera que alguien estuviera involucrado en el accidente, algunas personas creen que Maura pudo haber sido interceptada por un desconocido mientras estaba parada cerca de su coche. Esto se apoya en el hecho de que Maura no fue vista de nuevo después del accidente y que pues, la zona en la que ocurrió el incidente es relativamente aislada. También se argumenta que si bien el coche estaba detenido en la cuneta, no había señales claras de que Maura hubiera intentado pedir ayuda. Es posible que alguien la haya abordado mientras estaba allí, haciéndola entrar en el coche de otra persona o llevándola a algún lugar donde se le ocultó. Pero, ¿qué pudo haber motivado a un extraño a llevarse a Maura? ¿Y por qué nadie más parece haberla visto después de ese momento? ¿Hay alguna conexión con los otros crímenes en la zona o con otras personas desaparecidas? Esta teoría sigue siendo un misterio sin resolver, pero algunos creen que Maura pudo haber sido víctima de alguien que acechaba en la oscuridad. Ahora tenemos la teoría número 3, el caso de un error fatal. Y es que miren, a medida que se fueron revelando pues, detalles adicionales sobre la desaparición de Maura, surgió una nueva teoría que hablaba acerca de que Maura pudo haber estado involucrada en algún tipo de accidente o incidente que resultó en su muerte. Esta teoría sugiere que después de chocar su coche, Maura pudo haber quedado herida y se encontró incapaz de pedir ayuda. Algunos piensan que pudo haber intentado caminar hacia un lugar cercano, pero debido a las condiciones de la carretera, el clima y pues el terreno, la joven pudo haber sufrido más daños o incluso haber sucumbido por hipotermia. Es posible que Maura haya estado desorientada o incluso traumatizada por el accidente y haya perdido el rumbo. Si bien no se ha encontrado su cuerpo, algunos creen que su desaparición podría haber sido el resultado de un error fatal, una serie de decisiones equivocadas que la llevaron a perder la vida en un lugar remoto. Ahora, recordemos
que el señor que la encontró a la orilla de la carretera, pues la vio perfectamente bien, el coche no tenía daños, o sea, literalmente todas estas teorías se organizan en un lapso de 10 minutos, que fue cuando el señor se fue y después volvió a pasar por el mismo lugar 10 minutos después. Entonces, esto es lo que hace todavía más complicado el caso. Tenemos la teoría número 4, que es la conexión con el paso del tiempo. Y es que una de las teorías más intrigantes es la que dice que Maura pudo haber sido víctima de una desaparición relacionada con los eventos de su vida previa. Algunas personas sugieren que Maura, al ser joven y vulnerable, pudo haber estado bajo la influencia de alguien o haber estado involucrada en algo más complejo que un simple accidente de coche. Se han hecho especulaciones sobre si Maura pudo haber tenido conexiones con personas de su entorno que en un giro extraño del destino podrían haber estado implicadas en su desaparición. Y si lo que le ocurrió a Maura no fue un accidente ni un encuentro con un extraño, sino algo más relacionado con su vida personal, algún conflicto o problema no resuelto, pues algunos siguen creyendo que aún hay secretos en torno a su vida que podrían explicar mejor aún su desaparición. Así que les dejo la siguiente pregunta. ¿Qué piensan ustedes que ocurrió con Maura Murray? ¿Fue realmente un accidente o hay algo más oscuro detrás de su desaparición? A lo largo de los años, este caso ha dejado más preguntas que respuestas, y cada nueva teoría parece abrir más caminos hacia lo desconocido. Los detalles que hemos discutido esta noche, chicos, son solo algunas de las posibles explicaciones para lo que sucedió con Maura, pero la verdad sigue siendo un misterio. Quizás con el tiempo la verdad emerja, o quizás nos quedemos con más preguntas de las que ya tenemos. Y bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Así llegamos al final de esta inquietante primera parte de Crímenes sin resolver. La oscuridad que rodea estos casos pues parece impenetrable y las preguntas siguen flotando en el aire sin respuesta. Pero como siempre, la verdad se oculta en los rincones más oscuros, esperando a ser descubierta, o quizá nunca lo será. Esta noche hemos recorrido solo una fracción del camino. Aún quedan mucho más sombras que explorar, mucho más secretos que desvelar. Pero no se equivoquen, el misterio está lejos de haber terminado. Lo que hemos tocado hoy es solo el comienzo de un viaje que nos llevará aún más lejos, hacia los casos que desafían la lógica y el tiempo. ¿Quién está detrás de estos crímenes? ¿Qué fuerzas invisibles han jugado un papel en cada uno de ellos? Nos toca seguir buscando y lo haremos juntos, paso a paso, en cada nueva emisión. Así que no se olviden, porque hay segunda parte y está por llegar, y con ella más enigmas que retarán nuestra percepción de la realidad, así que mantengan los ojos bien abiertos, las mentes alerta, porque lo que se esconde en las sombras nunca se revela completamente. Esto fue Perturbador, donde lo inexplicable cobra vida. Yo soy Kabum y les agradezco el honor de su compañía. Los espero mañana en la hora macabra en punto de las 10 de la noche. Les deseo una excelente noche, aunque nunca olviden que a veces lo más aterrador puede estar mucho más cerca de lo que pensamos. Me despido y les deseo dulces pesadillas. Buenas noches y hasta pronto, si es que se atreven a regresar. Chau, chau.